Hola y bienvenido a este video de figuras geométricas planas. En este video vamos a hablar acerca de los ángulos. Vamos a definir qué es ángulo, sus elementos y clasificación. Son la abertura que se forman cuando se juntan dos lados y se encuentran en el punto llamado vértice. Como podemos ver aquí en la figura, semirrecta 1, semirrecta 2, o podríamos decir línea A, línea B, que se unen en un punto llamado vértice. Y a esta abertura se le denomina ángulo. La medida de los ángulos depende de cada abertura de los lados y no así del largo de sus lados. Son dos ángulos que miden lo mismo, ya que tienen la misma abertura, pero aunque sus lados sean distintos, como podemos ver en esta imagen, podemos ver el tamaño de cada ángulo. Obviamente tienen sus lados, vértices y ángulos, pero la diferencia está que es el que cambia el tamaño. Son los siguientes. Como anteriormente ya hemos mencionado, que un ángulo está formado por dos lados, lado A, lado B, y estos dos lados se unen en un punto cero llamado vértice. Y a la abertura de estas dos semirrectas o lado, la parte amarilla, este es el ángulo. Inicialmente para medir un ángulo tenemos que repasar qué es el instrumento que se usa para medir un ángulo. En este caso, para los ángulos específicamente se usa que es el transportador, y este nos va a ayudar a medir en grados. Por ejemplo, la instrucción 1 dice hacer coincidir el cero, aquí está el cero del transportador, con el vértice del ángulo. ¿Se dan cuenta? Aquí está lado y está su vértice. Luego dice alinee a un lado a 0 grados, es decir que debemos poner del punto o de la vértice, su lado tiene que estar sobre la línea del 0. Luego vamos a abrir, en acá nos pide, lea la medida en el transportador, este ángulo que mide 60 grados. Si queremos trazar un ángulo de 60 grados, entonces vamos a ir contando. Empezamos de aquí 5, de la parte inferior siempre. Cuando es de la parte derecha hacia la izquierda, contamos de la parte inferior. 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Y tenemos nuestro ángulo de 60 grados. También aquí en este ejemplo está mostrando sus lados de los cuadrantes de un transportador. Cuadrante derecho, que los números siempre o los grados van a ir en la parte inferior, de derecho a izquierdo. ¿Se dan cuenta? 0, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente llega hasta sus 80 grados. Y cuando la abertura va a ser hacia el lado derecho, entonces empezamos a contar del lado del cuadrante izquierdo, que sería de la parte superior los grados, no de la inferior. La parte superior está empezando también por 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50. Estaríamos teniendo un ángulo de 45 grados si es que medimos en el cuadrante izquierdo. Pero si medimos del cuadrante derecho y hubiera acá otro lado, contamos de la parte inferior siempre. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120,
130 grados sería nuestro ángulo, midiendo del lado derecho. Entonces, en estos otros ejemplos ya podemos darnos cuenta. Siempre el vértice debe ir en el punto cero del transportador y el lado debe empezar del cero y empezamos a trazar. ¿Qué medida queremos encontrar de un ángulo? ¿Se dan cuenta? Los ángulos. Los ángulos se clasifican en 3 grupos. Como, inciso A, ángulos por la naturaleza de sus lados. Estos ángulos a su vez se subdividen en 3 clases de ángulos. Subtítulo 1, ángulos rectilíneos. Estos ángulos están formados por 2 rectas unidas en un vértice. 2, ángulos curvilíneos formados por 2 semicurvas y unidos siempre por una vértice. Ángulo mixtilíneo, formado por una recta y una semicurva. Inciso B, por el grado de abertura. Estos ángulos también se subdividen en 3. 1, ángulo recto. El ángulo recto siempre ha de medir 90 grados. Lado A, lado B y su abertura va a medir 90 grados. Ángulo agudo, miden menos de 90 grados. Como podemos observar a simple vista, este ángulo mide menos de 90 grados. Ángulo obtuso, estos ángulos miden más de 90 grados. Como podemos darnos cuenta, este ángulo acá vendría a ser lo que es 90 grados y está prolongándose hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces mide más de 90 grados y eso se llama ángulos obtusos. Ángulos por su relación entre sí. También estos ángulos se subdividen en los siguientes ángulos. Ángulo complementario. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que se complementan y se juntan sumando 90 grados. Es decir, ángulo A, ángulo B, de 90 grados ambos, se unen en un vértice y suman 90 grados. A esto se llama ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios son formados por dos semirrectas y comparten una vértice. ¿Qué quiere decir? Aquí está una semirrecta, 2 semirrectas y ambos ángulos van a compartir lo que es la vértice. A eso se llaman ángulos suplementarios y que siempre tiene que medir 180 grados. 3. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen en común la vértice. Como podemos ver, tienen sus lados comunes. Son 2 ángulos que comparten un mismo vértice. En conclusión, podemos rescatar la importancia del estudio de los ángulos. Esto, a lo largo del tiempo, los seres humanos, gracias a estas figuras geométricas planas, se ha abierto un paso hacia el mundo, que nos han ayudado a edificar ciudades, nos han ayudado a construir herramientas, también nos han orientado, nos han alumbrado, tal vez podríamos decir, a confeccionar una ropa de acuerdo a cada época, la moda y todo ello, ¿no? Como segundo punto también podemos mencionar que a partir de un pequeño punto en que se intersectan 2 rectas, tal es el caso como el ángulo, el 100% de todas las cosas que nos rodea en nuestro medio donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desenvolvemos como personas, está hecho a partir de
conocimientos geométricos, desde lo más simple hasta lo más complejo de esos elementos geométricos. Y es así que hoy día podemos ver que los ángulos están en cualquier parte de nuestro entorno, el lugar donde vayamos. Por ejemplo, tal es el caso, vamos a una plaza, hay representaciones geométricas. Vamos a un campo deportivo, lo propio, podemos ver. Entonces, así sucesivamente podemos identificar todas todos los elementos geométricos que están en nuestro alrededor. Podemos observar algunas aplicaciones de los ángulos y la geometría. Por ejemplo, en esta casa, se dan cuenta desde las figuras geométricas planas, cuadrados, rectángulos, y dentro de estos cuadrantes están los ángulos, ¿no? Los ángulos, líneas, puntos, espacio. En este reloj podemos ver el círculo, varios ángulos. En una casa está ahí el ángulo de 90 grados, todas las esquinas de las puertas, de las mesas, de las casas mismas, miden pues 90 grados. Espero que esta pequeña explicación les haya sido de su agrado, pues necesario. Gracias por su atención.